Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es lo que nos dice una búsqueda con la ayuda del Espíritu Santo a vivir como Jesús vivió. Es lo que nos dice en 1 de Juan 1, 4 y 5. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dios quiere que andemos apartados del pecado, apartados de la maldad. Yo sé, hermanos, andamos en este mundo y que el mundo hay por el pecado. Pero la Biblia dice, hermano, que no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos ha elegido con un propósito. Y Dios quiere, hermanos, a todo aquel que me escucha, también han sido elegidos, pero no han querido obedecer la voz de Dios. Dios nos ha llamado, pero ¿cuánto respondemos a la voz de Dios, hermano? ¿Cuánto realmente respondemos a la voz de Dios? Por eso dice la palabra, todos creación de Dios, pero ¿cuántos somos hijos de Dios? Somos hechura. Dios crió al hombre, pero hijo de Dios es aquel que le ha recibido como su Salvador. Es aquel que le ha recibido como a Cristo como su Salvador. Solamente, hermanos, aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador es el que Dios le viene a llamar como hijo. Por eso dice que la santidad es una separación, apartarte, alejarte de todo camino de maldad y de todo pecado y de toda inmundicia. Es lo que Dios nos está hablando, hermanos, de ser santos. Una santificación, apartados de una vida pecaminosa, apartados de una vida de maldad, apartados de todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Dios nos está llamando a una vida de santificación. Por eso dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Santidad. Dios está llamando al pueblo a buscar la santificación. Y eso es apartarse de todo pecado y de toda maldad y de toda inmundicia, hermano, que nos acecha día con día. El versículo 17 al 21 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro nos dio instrucciones de ver nuestra vida en una tierra como una estadía o una peregrinación temporal. Instó a sus lectores a vivir en esta tierra con una reverencia ante Dios. El enfoque de la vida cristiana en Jesús no es nuestra existencia ni en este mundo. Reconocemos que nuestra futura promesa y bendición residen en nuestra solemne reverencia y devoción en Él. Reconocemos que nuestra futura promesa y bendición residen en nuestra solemne reverencia y devoción en Él. Eso es lo que debe haber en nosotros, una reverencia, una devoción a nuestro Dios. Debemos agradecer al considerar el precio único de la salvación que pagó nuestro Salvador, que dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo, hermanos, estuvo en este mundo, pero no
contaminó del mundo. No pecó. Fue tentado, pero no pecó. No cayó en la tentación. Y es lo que Dios nos está hablando a nosotros, hermanos. La tentación viene. Las situaciones vienen. Pero sin embargo tenemos que vencer todo aquello que venga a nuestras vidas. Y seguir confiando en la esperanza y en la confianza que nos da nuestro Dios. En este momento, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha preparado para que podamos resistir. En medio de la prueba, usted y yo podemos resistir, porque la misma palabra nos dice que Él nos va a dar más tentación más grande de la que no podamos resistir. Juntamente con la prueba, dice, Él nos da una salida. Y tenemos que aprender de Él. Cristo, su precio de la salvación que pagó fue nuestro Salvador con su sacrificio en la cruz. Pedro expresó esto en términos de rescate. El término rescatados hacía referencia al precio que se pagaba para liberar de la esclavitud a un cautivo. El precio, el rescate. Hemos sido rescatados del pecado, hermanos. Muchos de nosotros no hemos aprendido a valorar. No hemos aprendido a valorar el rescate, el precio. Estamos aquí, pero como si no estuviéramos. No hemos aprendido a valorar el rescate, el precio, hermano, que Dios ha pagado por nosotros. De un cordero sin pecado, sin malicia. Dios, su vida, Dios pagó el precio, hermanos, por nosotros. Y no hemos valorado realmente, hermano, los minutos que pasamos aquí. No valoramos a veces el tiempo que pasamos aquí. No apreciamos, hermano, a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Lo tenemos, hermanos, allá a lo lejos, cuando Dios está aquí presente. Su misma presencia, hermanos, está aquí. No hemos valorado, como dice, debemos agradecer al considerar el precio único de la salvación que pagó nuestro Salvador con su sacrificio en la cruz. Pedro expresa este término, rescate. Pagó el precio y no valoramos. Hay ingratitud en nosotros. Hay irreverencia a veces y no entendemos lo que Dios hizo, hermano. No hemos valorado, no nos ha llegado al corazón. Algo nos está robando, hermano. Algo nos está robando. La gente puede estar ahí en su hogar, pero el enemigo le está robando el gozo, el privilegio de estar en la misma presencia de Dios, de sentir el gozo, de sentir su manifestación, de sentir su poder, de sentir su presencia. Ellos mismos se pierden. Que la misma palabra quebrante, corrija, instruya y quiebre el corazón de piedra. La misma palabra, el término rescatado, hacía referencia al precio que se pagaba a liberar para un cautivo. Nuestra libertad no es el resultado de los ritos religiosos que cumplimos, ni se logra mediante un pago de dinero. La sangre de Jesucristo fue lo que compró nuestra libertad. No hay dinero, no hay ritos, no hay nada, hermanos, que pueda comprar o pagar el precio de la liberación que Dios nos ha dado. Solamente Él, ningún rito, ningún pago de dinero puede comprar el precio de nuestra libertad, sino solamente por su muerte en la cruz. Pedro describió a Jesús como cordero sin mancha y sin defecto. Nada podrá pagar el precio. Solamente Cristo, hermanos, que fue como cordero sin mancha y sin defecto. Dios Padre siempre supo que la salvación de la humanidad sería a través del sacrificio de su Hijo. ¿Cuántas personas, hermanos, han despreciado el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cuántas personas han desechado, hermanos? Y le dice el libro de Hebreos, hermanos, que el que desecha el sacrificio de Cristo, hermanos, no hay otro
medio de salvación, está perdido. Porque el único camino de salvación es Jesús. El único camino de salvación es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay nada. Por eso dice, a través del sacrificio de Jesús, del Hijo, tal fue su plan desde la fundación del mundo, desde antes de la creación. Él ya tenía planeada que Jesús viniera a salvar al hombre. Pedro explicó a sus lectores que ellos habían puesto su fe en Dios, quien levantó a su Hijo Jesús de los muertos y lo habían glorificado debido a que nuestra fe está en Dios, nuestra esperanza respecto a la eternidad también está en Él. Entonces el mundo en que vivimos hoy no es nuestro hogar. Estamos destinados a la eternidad. No debemos modelar nuestra vida según el mundo. En cambio, debemos ocuparnos en vivir para agradar a Dios, porque un día estaremos con Él. No debemos, hermanos, deleitarnos lo que el mundo ofrece el día de hoy, porque esto solamente es pasajero. Lo que Dios ofrece es eterno. Es lo que nos dice ahí en Primera de Pedro, sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado de ante la fundación del mundo, por manifiesto en los posteros tiempos, por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro 1:22 al 25 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La pureza en la forma de vivir procede en la obediencia. En la obediencia a la verdad de la palabra. ¿Cuánto nosotros estamos viviendo en desobediencia a la palabra? Porque dice, la pureza en la forma de vivir procede de la obediencia a la verdad de la palabra de Dios. La pureza, hermanos, en la forma de vivir procede a la obediencia. Escuche, ¿queremos pureza? La obediencia a su vez produce un estilo que honra a Dios a través de la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. El amor cristiano debe motivarnos a amarnos unos a otros. Es lo que dice Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. La obediencia a su vez produce un estilo de vida que honra a Dios a través de la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. El amor cristiano debe motivarnos a amarnos unos a otros. Es lo que dice el apóstol Pedro en 1:22. En nuestra naturaleza humana caída, no podemos producir este tipo de vida. Afortunadamente Dios proporciona un nuevo nacimiento que nos habilita para vivir al tipo de vida que Él espera. Sin este nuevo nacimiento, una persona no podrá vivir en una vida piadosa. En cambio, se marchitará como se marchita la hierba y las flores. Por la palabra de Dios dice, permanece para siempre, junto con aquellos que viven de su palabra. ¿Cuánto realmente estamos viviendo conforme la palabra de nuestro Dios? La Biblia cumple su propósito en nuestras vidas cuando vamos más allá del simplemente leerla como leeríamos cualquier otro libro. Debemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando esta escritura hoy?
De esta manera tenemos que escudriñar la palabra. ¿Qué me enseña esta palabra el día de hoy? ¿Qué me está ministrando esta palabra el día de hoy? A veces escuchamos la palabra, a veces leemos la palabra, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No ponemos atención, qué es lo que nos está enseñando la Escritura el día de hoy. Es lo que nos dice el apóstol Pedro. La Biblia cumple su propósito en nuestra vida cuando vemos más allá de simplemente leerla, como que leeríamos cualquier otro libro. Debemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando esta Escritura hoy? No mañana. ¿Qué me enseña esta Escritura el día de hoy? Por eso dice,